Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta tarde te vengo con 5 razones por las cuales no entiendes a los hablantes nativos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pasquale Aiello y soy el fundador de Idiomas con Pasquale. Llevo más de 20 años dedicándome a la enseñanza de idiomas y esta tarde te vengo con este tema, 5 razones por las cuales yo no entiendo a los hablantes nativos. Es una pregunta recurrente en mis cursos, los alumnos me preguntan, no consigo entender los hablantes nativos, no consigo entender una película cuando me la pongo en el idioma nativo en que se ha hecho la película y me preguntan, ¿cómo puedo mejorar ¿cómo puedo mejorar este nivel de audición, de aprendizaje y cómo puedo llegar a entender mejor a los nativos? Una de las razones principales por la cual no entiendes a los nativos está en el problema de la pronunciación, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, la pronunciación no es la correcta, no has aprendido correctamente la pronunciación y por esto cuando escuchas el hablante nativo decir una palabra que tú conoces perfectamente, no eres capaz de reconocerla porque crees que se pronuncia de una forma diferente a la que tú crees que es la pronuncia real. Y esta es una de las razones principales por la cual te cuesta entender a los nativos. La segunda razón por la cual no entiendes al hablante nativo es el vocabulario. Muchas veces, en la mayoría de los casos, tienes poco vocabulario, escaso vocabulario para entender a los nativos. Entonces, por esta razón, te costará más entender porque no conoces el vocabulario que te están utilizando en aquel momento. Para esto te dejo un tip que deje de entender o deja la idea de que tienes que aprenderlo todo. También puedes coger una palabra aquí, una palabra ahí y otra palabra al final de la frase para entender del contexto, para entender del background en el cual está ocurriendo todo esto, qué te están diciendo realmente. La tercera razón por la cual no entiendes a los nativos es porque la mayoría de los cursos, en la mayoría en el sistema escolar, en primaria, en secundaria, sobre todo lo que han aprendido inglés desde niños, o alemán desde niños, o cualquier tipo de idioma que se hayan propuesto aprender desde niño, es que se le dedica mucho tiempo a la gramática y a la lectura. Dedicarse solamente a la lectura y a la gramática conlleva a que tú, cuando te enfrentes a una conversación con un nativo o llegas a un país nuevo, a un país donde se habla el idioma que tú has estado aprendiendo hasta ahora, eh, llegas ahí y no entiendes ni una palabra de lo que te están diciendo y te quieres tirar ahí al suelo y llorar simplemente porque no entiendo nada de lo que están diciendo, ¿cómo es posible? Y esto ocurre por dos razones. Porque primero te tendrás que adaptar a la pronunciación local, regional, del idioma que estás hablando, porque muchas veces los profesores suelen aprender a hablar en un privo de acento, y entonces por esta razón muchas veces cuando damos clase los profesores nativos no hablamos con un acento regional específico, o si hablamos con un idioma específico regional, muchas veces la alumna se acostumbra a ese tipo de acento, por lo cual cuando se encontrará en una ciudad, en un acento, en una región con un acento diferente al de su tutor, le costará un pelín más acostumbrarse al nuevo acento. O simplemente que muchas veces los cursos tradicionales en la escuela, en el sistema escolar tradicional, no se da importancia a lo que es la lengua coloquial, a lo que es la lengua hablada. Por esta razón, muchas veces los alumnos aprenden un alemán, un inglés, un francés, un español muy literario y no aprenden la lengua viva que se habla en la calle, en las tiendas, en las oficinas, en cualquier lugar donde se hable lengua viva. En el mercado, como ya te decía en un vídeo anterior, a mí me encanta ir al mercado porque ahí se aprende lengua viva, cómo de verdad habla la gente. Y por último, una de las razones por lo cual no consigues entender los idiomas cuando lo habla un nativo es porque no tienes suficientemente entrenado el oído.
Para aprender un idioma, como ya decía en vídeos anteriores, se necesita de un gran esfuerzo, de una grande pasión. No me gusta hablar de esfuerzo, me gusta hablar de pasión, dedicarle tiempo, dedicarle dedicación y dedicarle sobre todo y tener mucha paciencia, porque para llegar a un nivel alto y comprenderlo todo, todos los acentos y comprender todas las palabras que te digan, esto conlleva un tiempo de adaptación, un tiempo de gestación muy grande, un precio a pagar muy grande. Por lo cual, sí es cierto que puedes aprender idiomas sin ningún tipo de esfuerzo, de forma lúdica, pero también es cierto que comprender, hablar un idioma a nivel nativo conlleva un tiempo de gestación. Por lo cual, lo que tienes que tener es echarle muchísima paciencia hasta que consiga aprenderlo, entenderlo, escucharlo todo sin ningún tipo de problema. A mí mismo me costó muchos años poder entender un movie en inglés perfectamente sin tener que recurrir a buscar diccionarios y a entender palabras. La primera vez que yo vine a España, que ya llevaba unos 7-8 años estudiando español, llegué a Andalucía y no entendía ni una palabra de lo que me decían. Entonces, muchas veces se requiere tiempo, esfuerzo y dedicación para aprender un idioma. Pero no te estoy diciendo esto, te digo estas 5 razones para que la tengas en cuenta y puedas, empezando de ellas, pueda empezar a estudiar, a aprender, a dedicarte al idioma que quieras aprender desde otro punto de vista para que te facilite las cosas. Así que, sin más, como siempre te digo, no aprendas idioma, sino que vívelos. Vive los idiomas, vívelos porque así es la única forma en que aprenderás la lengua viva, la lengua que el hablante nativo en realidad habla y no acabarás hablando como un libro de literatura y definitivamente ningún nativo posiblemente te acabará entendiendo. Así que nada, sin más, espero que te inspire este vídeo. Si tienes alguna duda me puedes dejarlo aquí debajo en los comentarios y estaré encantado de contestar a todas las posibles dudas que tú puedas tener. Como siempre te digo, no aprendas idiomas, sino que vívelos. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!